Hello, hello, infames fanáticos de Primer Round. Qué bueno que están ahí con nosotros una vez más. Emil Mariani, encantadísimo de recibirlos en este Primer Round especial dedicado al Guasón. Primer Round, Guasón. Y para acompañarme en tan maravilloso, complejo, dificultoso y amplio tema, mi canchanchan, que nos había dado un pequeño sacón de boogies por playas extranjeras, disfrutando sus millones, disfrutando el producto de su arduo trabajo, visitando varios países de Europa, varias naciones asiáticas además, y ya regresó y ha decidido venir a darnos, por compasión, pena que nos tiene a Elías y a mí, a darnos una mano. Eric Orozco. Emil, yo creo que te confundiste de invitado. ¿Cómo así? Tú estabas hablando de otra persona, yo por ahí de mí que estás hablando. Tú no has ido a Europa, ni No hay, ni cerca, Emil. Ni cerca. Yo te hacía allá en Taiwán. ¿En Taiwán? Sí. No. No estaba en Taiwán. No, he estado por Bielorrusia y cosas así. Mentira, ¿Cómo? nada parecido. Ya, Cuéntamelo, vamos a hablar del Guasón hoy. Eric, pero el alto estado de viaje, viajando, ocupado, nos había sacado los pies. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Estaba dando una vueltica para refrescar un poco, viendo playas extranjeras, como tú dices. Yo también he estado en playas Hay extranjeras. que hacerlo. Santiago, Jarabacoa, Montecristi. Sobre todo las playas de Santiago, que son preciosas. Exacto. Sí, Jarabacoa, que tiene muchas No, playas. fantásticas, fantásticas. Ahí con Punta Cana, sin duda. Eric, un placer tenerte Igual para aquí. mí, contento, esta es mi casa. Desde la lista de Schindler no nos veían. Ah, tú ves, hablaba eso con Elías, que creo que de la lista de Schindler no habíamos estado por ahí. Sí. Chévere. ¿Está preparado para...? Sí, imagínate un personaje tan característico como el Guasón, tal vez de los villanos más célebres y con más amplio conocimiento dentro del mundo del cine, porque si te das cuenta, y lo he notado recientemente cuando he estado viendo el tráiler frente a mi nene que tiene 7 años, Ajá. él sabe quién es el Guasón. Digo, mira qué cosa, yo tengo 40, él tiene 7, ya él sabe quién es el Guasón. O sea, el Guasón está en todas las edades, pero también está en todos los rangos sociales. Eso está muy interesante, eso Sí, que tú es así. explicas ahí. Es uno de los villanos con un reconocimiento más amplio a nivel de segmentos demográficos. Y hay que aclararle al público que dependiendo del tipo de lista, porque bueno, la famosa revista de cultura popular, que tengo entendido que lamentablemente ya no se publica, Wizard, Así es. y varias listas más, algunas tienen al Joker como el mejor villano, pero no de Batman, sino de todos los villanos. Así es. O sea, algunas han declarado al Guasón como the best villain of all time. Ever. De la cultura popular en general. Otros lo tienen como el mejor villano de Batman. Yo no soy quien para juzgar de todo, pero el Guasón, por lo menos de Batman, sí es el mejor villano. Es el yin y el yang perfecto. Es la representación todo contraria a lo de Batman. Hay una dualidad interesante aquí. Por algo, Batman tal vez es el superhéroe que más ha sido objeto de estudio psiquiátrico y psicológico, realmente en universidades y expuesto en clases inclusive. Y eso es así, eso no es cuento mío. Porque entiendan, Batman es un tipo que se disfraza de oscuro, ¿verdad? Criatura de la noche, con unos cuernos aquí. Miren todas esas pinturas y dibujos de la antigüedad, donde los demonios o el mal es con alas puntiagudas como los murciélagos. Colas con punta como una flecha. Gárgolas. Cuernos, gárgolas. Observe, Batman es esta criatura, Creature of the Night. Ciudad gótica. Sí, es uno de sus nombres en inglés, The Creature of the Night, The Avenger of Evil, todo. Sin embargo, Batman hace el bien. Este es el símbolo, un payaso. Correcto. Risa. Risa, algo que alegra a los niños. Chistes. Chistes, colores. Sin embargo, tal vez el psicópata, asesino, enfermo, complejo, más interesante que hay en los cómics. Pero para llegar a ese punto que ha llegado el Guasón históricamente, ha habido un proceso. Ha habido un proceso y vamos a hablar aquí no solo de ese proceso, sino más que nada, quienes han logrado plasmar y encarnar ese Guasón.
Es correcto. El Guasón es creado por, supuestamente el concepto por Jerry Robinson, Bill Finger y Bob Kane en ese orden. En ese orden. Sigue la discusión hoy de verdad de quién aportó más al original del personaje, si Bill Finger o Jerry Robinson. Algunos hablan de otro de los autores famosos de cómic de la época que también aportó ideas. Lo que sí sabemos es que Jerry Robinson tuvo mucho que ver en la creación del Guasón, pero viene inspirado de algo. Yo quiero hablar algo sobre este señor Jerry Robinson. La gente dice muchas veces muchas veces han criticado a los dibujantes de cómics del pasado, ¿no? A esta gente que dicen que como que fueron bien vagos, dedicaron como su vida a eso para no hacer más nada. Muchos los ven así. Y sin embargo no es así. Jerry Robinson en su juventud, para que ustedes lo sepan, en sus años mozos, se dedicaba del dinero que ganaba dibujando cómics, oye esto, a ir a Sudamérica a apoyar causas del pueblo que él entendía que sufrían de dictaduras. Oye Tremendo. eso. Oigan las cosas que hizo Jerry Robinson. A veces sí es mal visto y poco respetado el trabajo de los artistas del cómic. Que realmente, lo era más antes, ahora es un poquito más respetado. Se está aceptando más con todo lo del Comic Con y todo lo demás. Es más respetado, claro que sí. Y precisamente dentro de eso, de ese ámbito que tú dibujas, estamos hablando de 1928, 29 finales, donde se habla que uno de los posibles orígenes del personaje del Guasón es precisamente un cómic que habla de robar chicos, de unos personajes que robaban chicos, y a los niños cuando los robaban, para ponerlos a trabajar en circos y en todos los demás, le desfiguraban la cara para mantenerle una sonrisa fija. Eso estaba en un cómic, y de ahí más o menos es una de las múltiples teorías que hay del origen del Guasón. Lo que sí se sabe es que se inspiraron en The Man Who Laughs, que es una película muda. El hombre que ríe, una película muda con el actor en aquel momento estrella de Hollywood, Conrad Veidt. Alemán. Sí. Ahí tenemos una imagen de Conrad Veidt como The Man Who Laughs. Era maravillosamente dibujado esto, porque acuérdate, para aquella época no estaba el látex, ni los productos, ni el adelanto del maquillaje que hay hoy. Nada. Y se ve esta boca grande con todos estos dientes, de esta sonrisa, de este personaje mudo, de esta película muda de los años 20 y pico, 30 por ahí. Y dicen que en este personaje se inspiró mucho Jerry Robinson, Bill Finger y Bob Kane para la creación del Guasón. El Guasón, recuerden, ha tenido varios orígenes. Ha tenido un origen donde no tiene identidad secreta, donde no se sabe su nombre de pila. Ha tenido otro origen donde era de Red Hood. Correcto. Ha tenido otro origen donde era Jack Napier. Ha tenido varias, o sea, ha habido cambios. Ha habido un Guasón más inocente y comicón. Ha habido un Guasón más assassin, más sobrio, psicópata, más descontrolado. Entonces, mentalmente. Todo eso, y esos Guasones han surgido en base al momento, a la época. La primera aparición del Guasón, como lo conocemos, del Joker, es en 1940, en el primer número de Batman Comics. Batman debutó en el 27 de Detective Comics, pero ya en el 39... O sea, Batman debuta en el 39 y ya en el 40, 1940, debuta el primer cómic sinónimo de Batman. El genérico, Batman. Que todavía era Bat-Man. Exacto. Batman. Entonces, en ese primer cómic, en 1940, debuta no solo el Guasón, sino Gatúbela también. Hay estas dos aventuras contra The Catwoman y contra The Joker. El Guasón en esta trama ya empieza sus orígenes psicópatas. Él tiene una serie de víctimas a los que él pone una nota que si no pasa tal cosa, creo, a las 12 él le va a tirar el gas, el Smilex, como le llamaron después en el cine, y que hacía que las facciones de las personas se trancaran en una sonrisa y los mataba. Él lo que no reía aún era tanto en ese cómic, pero ya ese era el origen del Guasón. Ahí fue que vimos al Joker por primera vez. Ya en los años 50, recuerden, con el código de los cómics, gracias a estos enemigos que los cómics tuvieron un tiempo, este famoso psiquiatra que a mí se me olvida que escribió aquel libro contra los cómics, ese libro tumbó el mundo del cómic muchísimos años. ¿Por más de una década? Sí, por más de una década. Ahí fue que vino el famoso American Comics Code, que los paquitos tenían que ser nada que ofensivo, claro, nada cortos, de sangre, todo, sí, todo muy cosa. Ahí es que Batman se dañó. Ahí es que Batman empezó a viajar al espacio, a enfrentarse a extraterrestres. Tuvieron que inventar una cantidad de cosas. No, ahí apareció Batwoman, Batgirl, Batiperro. Todo eso.
Y ahí fue que vimos el batimóvil largo, con la cabeza de murciélago adelante. No, entonces se inventaban unas aventuras sórdidas. Elías desprecia todas estas aventuras. Dice que el Batman de los 200 trajes, y era el mismo traje de 20,000 colores Con diferentes. diferentes colores. El Robin de cristal, o sea, unas cosas sórdidas. No se podía escribir con capacidad, con libertad creativa. El Guasón era ahí un charlatán. Sí, era muy chistoso, Sí. era realmente... ahí sí se empezó a vender el Guasón como alguien que era un real payaso. Y fue con el tiempo que empezamos a conocer este Guasón trastornado, que fue oscureciéndose hasta llegar al Heath Ledger y ahora pronto a este otro Guasón mucho más oscuro. O sea, el Guasón, como si tú dices, viene de ser un juguetón, viene de ser un payaso a convertirse en un personaje oscuro. Tú sabes que los dos personajes que más sufrieron con ese Comics Code fueron Superman y Batman. Eran los principales Sufrieron mucho. Vámonos arriba, vámonos de nuestro amigo Virgil Vázquez. Vamos a oír, él es un cosplayer, usted lo ha visto ya en algunos de nuestros programas especiales, y a él le encanta disfrazarse del Guasón, Eric. Sí, él hace muy bien su asunto. Entonces vamos a ver qué nos dice Virgil sobre The Joker. Cuando regresemos... vamos a seguir hablando de esta evolución del Guasón. ¿Cuándo el Guasón vuelve ya después de ese periodo del Comics Code y todo eso? ¿Cuándo vuelve a cambiar? ¿Y en qué ayuda esto al primer Guasón que vimos de carne y hueso como tal? Que fue la famosa serie de los 60s, interpretado por el Latin lover Cesar Romero. Pero de eso y más adelante, en breve, en este programa especial del Guasón. Vamos a ver lo que nos dice nuestro amigo Virgil y regresamos aquí enseguida. Eric Orozco nos acompaña. This is First Round. Muchas gracias, muchachos. Aquí Virgil Vázquez con ustedes para hablar un poquito más sobre el origen de este emblemático personaje, el Joker. La primera vez que lo vemos como Red Hood acepta un trato con unos delincuentes que quieren robar en una planta química donde él trabaja. Él no acepta en principio y luego presionan con su familia porque que iban a matar a su familia. Bueno, pues él al final termina aceptando, pero ¿qué sucede? El robo se ve interrumpido por Batman. Ahí entonces cuando el Joker, el Guasón en este caso, intentando escapar, cae en unos ductos llenos de químicos. Su piel se torna blanca y su pelo verdoso. Incluso le dicen algunos críticos que aparentemente tomó cierta inmortalidad, porque por más que intentaban matarlo, no lo mataban. Pero ¿qué sucede? En esos inicios empieza como alguien tenebroso, alguien que no solo hacía bromas, como lo vemos en un momento, sino que era alguien que le gustaba torturar a sus víctimas, alguien que sádico. Sin embargo, llegan unas leyes que, para los cómics, llegan unas leyes que impiden que el personaje siga desarrollándose de este modo. Entonces, en este momento es cuando DC Comics cambia el estilo o el origen del personaje y lo hace ya más un bufón. Hablemos de mí, de el más interesante de todos, de mí, el Joker. En primer round. El Guasón, programa especial, sí señor. Me gustaría un día maquillarme y disfrazarme del Guasón. Pero estamos a tiempo, señores. Vamos a dar un break para que lo Pero bien. No, tú dices personificado. Sí, un disfraz bien hecho. Tu trajecito morado. Y Sí, hacer una cosa. Tú tienes y el un- pelo, Emil. Tú tienes el pelo ya. Tú estás ahí mismo. Yo no puedo. hacer- pero tú estás ahí mismo. y hacer un maquillaje bien hecho. Sí, sería chulo A eso. la premier. Ahora eso sí, te termina con la garganta lista, con esa risa toda la noche. Así es. Eric Orozco nos acompaña, programa especial del Guasón. Estábamos hablando de a dónde se quedó el Joker, ahí en el
periodo funesto de los años 40, 50, parte del American Code, cómo esto trancó los cómics. Pero luego los 60 cambiaron un poco, los 60 empezaron a ser sueltos, era otro mundo, era otro periodo político, social. Los niños que crecieron con los cómics ya estaban creciditos, venía otra nueva generación de Los baby interés. boomers. Sí, los baby boomers, pero venía una generación también con otra mentalidad, en interés de trabajar en los Así cómics. es. Y con otra visión. Ahí entraron gente como Denny O'Neil, Neil Adams, que fueron los que para mí salvaron a Batman en su momento, a Flecha Verde, a Linterna Verde. Los cómics cambiaron mucho gracias a ese grupo de gente, de lo que hicieron ahí en DC. El libro del que hablábamos hace un rato es Seduction of the Innocent, o La seducción del inocente, del doctor Frederick Wertham. Fue uno de los libros que más daño hizo a los cómics. Para que tengan una idea, él decía cosas como que It is my opinion, without any reasonable doubt and without any reservation, that comic books are an important contributing factor in many cases of juvenile delinquency. Superman era una especie, quería burlarse o posesionarse de la mente de los niños, presentándolo como una especie de Dios. Él decía que Batman, viviendo en esta mansión con Robin, obligatoriamente tenían que ser dos homosexuales. Él decía cosas como que los niños se la pasaban con estos cómics leyendo el cómic papel polvo, y que no salían al aire libre a respirar buen aire, y que eso le traía problemas al niño en los ojos y mental. Oye, toda la teoría que se iba este tipo. Qué psiquiatra, Y a mí me encanta una de las que se burlaba Stan Lee. Stan Lee decía, claro, lo que él no dice es que esos niños que se la pasaban leyendo cómics en su casa no estaban en la calle en peligro o buscando problemas, ni le importaba que esos niños bebían leche, pero claro, eso no le importaba a él. ¿Tú entiendes? Era criticar que leyeran cómics. Yo quisiera ver al Dr. Wertham en estos días viendo un video de Bad Bunny, a ver más o menos qué va. Sí, porque el libro, yo creo que funde. Funde. Si él se puso así con los cómics en el 54, yo ¿Usted quisiera está de verlo. acuerdo con el doctor Wertham o no? La cuestión es que ese libro sí hizo mucho daño. Afectó el crear unos códigos que no podían ser violados en la escritura de los cómics, como tú mencionabas ahorita. Códigos como que en las escenas, o mejor dicho, en los episodios de los cómics, no podían presentarse los crímenes de los villanos de una manera en cual quien estuviera leyendo se sintiera identificado positivamente con el villano. O sea, imagínate ahora que todo el mundo quiere ser Pablo Escobar. O sea, no se podía hacer antes. O sea, realmente fue una cadena, fueron unas esposas creativas que se le pusieron a los Eso mismo, escritores de fue unas cómics. esposas creativas a los creadores. Sí, de los cómics. Porque les trancaron la creatividad y déjame decirte, afectó tanto eso a los cómics que hubo cómics que desaparecieron. Muchos. Hubo cómics que desaparecieron. Suerte que los hippies nos salvaron en los 60. Elías es un gran amante de ese episodio histórico de verdad, de lo que trata, por ejemplo, Good Night and Good Luck. Sí. Estas llevadas a corte de la gente, que si usted es comunista, que no. Déjame decirte, hubo audiencias con ese lío de los cómics también, ¿eh? Hubo audiencias en la corte y hubo un par de tipos que tuvieron que cerrar. ¿Tú sabes quién tuvo que cerrar? Uno que producía en aquel entonces, que después trabajó para DC, perdón. Uno que producía cómics de terror. Ese tuvo que cerrar su Claro. cómic. 2 decades ago, my late father was instrumental in starting the comic magazine industry. He edited the first few issues of the first modern comic magazine, Famous Funnies. What are we afraid of? Are we afraid of our own children? Do we forget that they are citizens too, and entitled to the essential freedom to read? Or do we think our children so evil, so vicious, so simple-minded, that it takes but a comic magazine story of murder to set them to murder, of robbery to set them to robbery? Pero imagínate en una corte, ¿verdad? Unos tipos poniendo, mira, en esta cosa vulgar. Pero por el libro ese de Frederick Wertham. Entonces a él lo invitaban como testigo, tú sabes, a opinar ahí. Eso está. Y él, ya tú sabes. No, yo me imagino el ego, ese señor creció así. Seduction of the Innocent. Por supuesto, el doctor Frederick Wertham murió ya hace muchos años y su libro está en el olvido. Y hoy en día los cómics se toman por lo que son, piezas de entretenimiento, que la disfrutan tanto adultos como niños. Y hay, por supuesto, paquitos que son solo dedicados a adultos y, por supuesto, esos los niños no se los venden ni los leen.
Como los mismos de los videojuegos. Igual que los videojuegos, igual que las películas. Sí, señor. Seguimos entonces con el Guasón. Esa entrada a los 60s, como tú dijiste, los hippies nos salvaron. En un sentido. Hubo un cambio de creatividad, hubo un cambio de visión. Se trajeron de nuevo villanos de Batman que estaban un poco desaparecidos de los cómics por algunos años. Y parte de estos villanos, y ya muy adentrando, siglos 70, Dos Caras ahí volvió. Sí. Volvió el periodo del Guasón y volvió el Guasón a convertirse en el asesino maníaco. Me encantaba, ojalá Mello pudieras ponernos una imagen de cómics de ese periodo del Guasón dibujado por Neil Adams. Me encanta el Guasón dibujado por Neil Adams. Tal vez es sobre el Guasón que más se basó. El de Jack Nicholson. Sí, yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, porque hasta los colores del traje. Todo. Hay 2 o 3 aventuras clásicas de ese principio de los 70 que son excelentes del Guasón, ¿eh? Luego, por supuesto, vinieron otros dibujantes, otros autores, otros escritores, muchos, Marshall Rogers, muchos en la memoria colectiva de los que amamos los cómics, pero le dieron al Guasón una época de gloria. Pues, por supuesto, la serie de los 60 de Batman, lo que pasa que acuérdense, esta serie es una parodia. Era una parodia, era la época del pop, de la cultura pop, del camp, que es el término de esto en inglés. 1966 hasta el 68 la serie duró 3 temporadas y en las 3 César Romero encarnó al Clown Prince of Crime. Vamos, mis compañeros cómicos del kinder. Y uno de los detalles que la gente nota hoy al ver los capítulos en blanco y negro a colores, porque acuérdate, en nuestra época la mayoría de la gente aquí vio esa serie en blanco y negro, porque no todo el mundo tenía una televisión a color. Era por acceso al televisor, pero no porque no haya sido filmada a colores. La serie fue filmada a colores. Pues sí, tú ves las imágenes hoy de Adam Que West. fue uno de los cambios en aquel momento de la televisión de allá. Era poca televisión a color en Trascendental. aquel momento. Nuestro amigo, el productor William Dozier, decide lanzar esta serie de televisión in living color. Entonces, por eso que usted ve, si usted ve un capítulo de Batman desde el principio, primero salía el logo, Batman, y lo que dice abajo es in color. Entonces empezaba el intro, pasaba la situación, clásico. Mello, por favor, imágenes. Y venía Adam West. Sí, no, porque acuérdate, había un drama en la oficina del comisionado. Nosotros no tenemos cómo resolver esto, Dios mío. ¿Con quién contra? Y todos miraban al teléfono como que estuvieran viendo a Cristo. La misma secuencia. Sí, tú te imaginabas un aro de luz así sobre el teléfono. Y unos vale. cantos gregorianos. Entonces, el cruzado encapotado. Entonces lo llamaban y venía Alfred. Enseguida lo llamo, señor. Entonces, siempre Bruce Wayne estaba en algo Insólito, no o tenía nada que jugando ver. ajedrez, Nada tenía o nada que ver. enseñándole las reglas Sí, de la sí, caña de pescar a su joven entrenado Ricardo Tapia. Una cosa que... ¿Cuánto vago, Eso era un millonario vago. Millonario. Entonces venía Alfred con muchas cosas. El batifono, señor. Entonces se inventaban. Y a Harry nos acabamos de acordar que hay un comité de ayuda humanitaria que tenemos que ir por la Fundación Díaz. Pero esa tía sí era bruta porque yo me hubiera dado cuenta hace rato que había algo, después de tantos capítulos. Entonces iban al batifono. ¿Qué pasa, comisionado? Entonces, a mí me encantaba la cara del comisionado. No lo va usted a creer. Ha regresado fulano. O sea, el lío fin del armado, mundo. se armó. Entonces, a los batitubos. Ahí se tiraban. No. Pero sin embargo, señor, mucha gente se burló de eso en su momento. Y eso es lo que hizo que esa serie sea un clásico hoy. Eso era lo único y lo último. Esa serie, por si usted no lo sabe, hace unos pocos años salió la colección completa en Blu-ray, en un estuche. Creo que son algo más de 120 capítulos. Salió el estuche completo. Mi amigo José Amado Méndez la compró, la tiene. Y dice que eso se ve... Precioso. No, porque acuérdate, esa serie fue en aquel momento, la 20th Century Fox puso cuarto. O sea, quiero eso filmado con buena cámara, con equipo quede lo bien. último. Quiero que eso se vea caché. Que el tema es que tú no lo podías percibir antes porque tus receptores no lo podías ver. Pero hoy día tú sí ves la calidad de las grabaciones de ese tipo. Pero tú pones todo un pedazo en YouTube de la serie. Sí, ahí se ve impecable. Se nítido. Se ve impecable. Impecable. Y la colorización está, Todo, está de todo. nivel. Es así. La serie, el primer capítulo de Batman de esta serie fue con Frank Gorshin como el Acertijo. El primer capítulo fue con el Acertijo. Pero no le podemos dar el número exacto de capítulos que hizo César Romero como el Guasón, pero él fue el Guasón durante todo el trayecto de la serie. Los 3 años, sí. Porque la serie se inventó muchos villanos también que nunca Estaban en los cómics. habían salido en cómics y trajo algunos que habían salido en los cómics de los 40 y 50. Antes del tema del libro del Dr. Ajá.
Por ejemplo, el relojero, dormido, Egghead, que lo hacía Vincent Price, Egghead o el cascarón le llamaban, el sombrerero, El sombrerero era un villano también, también. de los 40, varios villanos. Ahí hubo 3 gatúbelas, estuvo Julie Newmar, Lee Meriwether, que hizo la película de los 60, donde estuvieron los 4 grandes juntos, Burgess Meredith como el pingüino, Frank Gorshin como el acertijo, César Romero como el guasón y Lee Meriwether como Catwoman. Después entró Earth the Kid y así sucesivamente. El actor famoso Víctor Buono hacía del Rey Tut, no sé si te acuerdas. Odo Preminger, George Sanders y Eli Wallach, los 3 fueron Mr. Eli Freeze. Wallach, sí. Mr. Freeze. La serie en un momento, perdón, quiero destacar esto antes de irnos al break, en un momento la serie tenía tal repunte y prestigio que los nietos y los hijos de esos actores le decían, para mí tú no eres nadie hasta que trabajes en Batman. O sea, era un motivo de importancia el tú haber sido un guest star, tú sabes, una estrella invitada en En el show de capítulos de Batman. Batman. Y recuerden que además en un importante capítulo de apenas la 2ª temporada, Van Williams hizo el papel del Avispón Verde como estrella invitada y por supuesto nuestro Claro. querido Bruce Bruce Lee Lee estuvo ahí como Cato. Mello, por favor, imágenes de ese capítulo de Batman contra The Green Hornet and Kato. Suerte que esos dos estén de nuestro lado. Suerte que esos dos no estén aquí todo el tiempo. Que de esa colaboración fue que la misma productora se puso en hacer la serie del Avispón Verde, que lamentablemente solo duró una temporada. César Romero tuvo una gran característica como el Guasón, que él nunca se afeitó su propio bigote. Estaba maquillado, sobremaquillado. Él se maquillaba sobre el bigote, porque él le dijeron, mira, para verte bien como el Joker, tienes que quitarte tu... En aquella época era una moda, una cuestión de fashion, los Latin lovers tener su bigote. Y él era un Latin lover, César Romero. Y él le dijo, pues miren, ustedes me pueden pagar lo que ustedes quieran, yo mi bigote no me lo voy a afeitar. Maquillita, fájate aquí. Maquillita, fájate ahí, tapa el bigote lo más que tú puedas, que el bigote no se va a quitar. Y el bigote no se quitó. Por las 3 temporadas y la película. Sí, señor. Y lo grande, pero aquí a lo que voy de lo que tú decías de la calidad de la imagen. Cuando aquello uno no lo notaba. No lo percibías, tienes razón. Y tú lo ves ahora es que tú Ay, notas el bigote Sí, ahí. es verdad, tienes razón. En la calidad de la misma televisión y de las imágenes de ahora, ¿eh? Lo que, como el tiempo a veces tiene que pasar para poner declara ciertas cosas, cosas te en su declara sitio. Vámonos a nuestro amigo Pavel González a ver qué él nos dice Ese sí del es duro. Guasón, porque el siguiente paso es un actor que se llama Jack Nicholson y lo que sucedió en 1989, que rompió todas las expectativas de todo y por supuesto a partir de ahí sí cambió el mundo del cómic para siempre y sobre todo el mundo del Guasón, porque aquí les voy a hablar y a enseñar por qué el Guasón es tan importante en el mundo del cómic, porque sus grandes aportes dentro del mundo ficticio fueron a partir de ahí. Sobre todo de 1986 con el Dark Knight Returns. De ahí para acá. De ahí para adelante. Pero a eso lo veremos después de lo que Pavel nos dice y después de este cambio. Volvemos enseguida. ¿Eres tú, amorcito? ¿Quién diablos eres? Soy yo, tu amorcito. El señor Tim Burton, que es quien le da de verdad el tono que merece el caballero oscuro, el cruzado de la capa, como muchos le llaman, es darle precisamente la naturaleza propia de los cómics, del arte secuencial, de las viñetas, de este mítico personaje. Y con eso llega uno de los mejores villanos de la historia del cine, y es el Joker de Jack Nicholson. Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? Ese Joker que tiene elementos del film noir, ese Joker que tiene elementos tragicómicos, ese Joker que viene con la teatralidad, ese monstruo de caos y a la vez de buen humor. Una creación interpretativa magistral del gran actor Jack Nicholson, una de mis favoritas. Pero dicen que un relámpago no cae 2 veces en el mismo sitio. Tendríamos que también tomar en cuenta esa maravillosa, digamos, adaptación que se hizo de Batman en Batman la serie animada, que viene de Frank Poor, ese gran visionario, y entre otros autores que ya tienen suficiente crédito. Ahí tenemos un Joker maravilloso que tiene la voz de Mark Hamill, sí,
nada menos que Luke Skywalker, que ahí tiene un revival y hace una gran interpretación de voz para este mítico personaje. La verdad es que todos tenemos una historia de cómo intentamos atrapar a Batman. La mía es la mejor, pero escuchemos la de cada uno. Que sigue ya en su transición y cumple la esencia, siendo una nueva encarnación de este payaso maligno y de caos. Sí tiene elementos de la película de Burton, pero a la vez tiene una identidad distintiva. Pero viene hace un tiempo pasado el señor Christopher Nolan, que fue el encargado de nuevamente adaptar el manto del murciélago al cine, había dicho, estén preparados para ver un Batman como nunca antes habían apreciado en pantalla. Y viene con el Joker. Yo me atemoricé. Nadie puede superar la interpretación de Jack Nicholson. Ese Joker es único. Y Heath Ledger, que dejó todo, dejó el arma, creó un Joker maravilloso que toma la esencia del hombre que ríe y a la vez le da ese elemento de caos, de locura, que como se sabe, el Joker es un ser con un disturbio de personalidades múltiples. Eso se explota en los cómics hasta el punto de que se dice que muchas veces Batman enfrenta personalidades y versiones diferentes del Joker. Y por eso se había hablado y luego se explota también en las nuevas versiones secuenciales de cómics de que existen varios Jokers y que no es una entidad única. Y esta interpretación de este payaso totalmente caótica, totalmente anarquista, ese individuo que habla de que simplemente quiere verlo todo arder, que no tiene ningún plan, que es indescifrable aún para una mente tan privilegiada, tan detectivesca como la de Batman, es una de las mejores muestras de un villano, no solo de viñetas, sino en general en la gran pantalla. Es mi interpretación favorita del Joker, pero viene un proyecto ahí muy interesante con un gran actor, un actor camaleónico, un monstruo de la interpretación que es Joaquín Phoenix, y es precisamente tomar al Joker como elemento principal, que sea el Joker el protagonista, que sea el Joker el todo, y eso a mí me fascina. ¡Ay, qué día!